para los demás. Entonces, bueno. En Lucas, ¿qué? 19. San Lucas, capítulo 19, a partir del verso 1, y más adelantito en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Bien, San Lucas, capítulo 19, a partir del verso 1, del 1 al 9, da una historia que hemos conocido, una historia que se cuenta mucho a los niños, es de las historias clásicas. Zaqueo, el hombre chaparrito, el hombre bajito, que siente curiosidad, que busca el ver al Señor Jesús y que sin embargo ocurre algo mucho más grande que solo su curiosidad. Y hay una expresión que le dice el Señor Jesús, y de pronto en una sola frase del Señor Jesús, por supuesto, puede haber toda una enseñanza y puede haber todo un concepto, puede haber toda una propuesta de vida, y es lo que yo descubro, es lo que a mí lo que yo aprecio en esta frase. Les leo completa la historia de este personaje Zaqueo. San Lucas capítulo 19, a partir del verso 1, dice: habiendo entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Y bueno, les decía yo esta historia, tal vez todo empieza por la curiosidad de Zaqueo. Zaqueo no dice que tuviera una necesidad. Cuando vemos los evangelios, muchas veces encontramos algunas personas que identifican una necesidad, porque una cosa es tener una necesidad y otra cosa es identificar esa necesidad, ¿sí? Y otra cosa es querer la solución para esa necesidad. De Zaqueo no describen que él tuviera una necesidad, no describen que él se identificara con una necesidad. Vaya, pudiéramos pensar que hubo alguna ocasión alguien que era ciego y que reconoce que es ciego y que además quiere dejar de ser ciego, ¿sí? Porque a lo mejor hubo quien solamente era ciego y estaba satisfecho, porque sí, era una forma de vida. Había quien vivía de su ceguera, porque hay quien vive de su ceguera, no van, tienen limón, no tienen una limona. La Biblia narra la historia de alguna ocasión, alguien que tenía un demonio, y el demonio era de adivinación, y cuando los apóstoles fueron y lo liberaron de esa condición, en vez de agradecerles, se les hizo un problema y los corrieron. Porque es curioso, pero a veces la gente quiere vivir con su necesidad, o con su situación. Sin embargo, repito, Zaqueo no pide que lo ayuden. Sí, no es el ciego buscando al Señor Jesús diciendo: mira, ayúdame. No, Zaqueo solamente tenía una curiosidad, porque así sucede. Hay gente que solamente tiene una curiosidad, hay gente que solamente quiere ver pasar al Señor Jesús, hay gente que solamente quiere ver esos milagros o quieren ver esa diferencia. Hay quien le dice: mira, yo tenía esta situación, yo estaba en esta dificultad, me acerqué a Dios, qué bien, muy bien por ti, qué bueno, solo quiero ver pasar a Jesús, solo quiero ver su obra. Y eso es, como que eso es lo que le estaba pasando a Zaqueo. Si poco se describe de él, las características o cualidades de Zaqueo solamente lo describen por su trabajo. Él estaba en el trabajo de cobrar impuestos, que al parecer en la época era un buen trabajo. No sé, sería como trabajar en Hacienda el día de hoy. Creo que debe ser algo que dé mucha tranquilidad. No es cierto. No, sí es cierto. Bueno, y sin embargo él lo describe como un hombre rico, alguien que no tenía una necesidad económica, alguien que si llegaba alguna dificultad, seguramente por su posición, por su influencia, por sus recursos, lo hubiera podido sacar adelante, y no lo describen como un hombre enfermo. Sin embargo, estaba necesitado, y curiosamente él mismo no reconocía su necesidad. Él solamente quería ver pasar a Jesús, y su curiosidad lo lleva a buscar al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús sí reconoce una necesidad en él. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús lo vio y que descubre en Zaqueo, le dice, al verlo, dice en el verso 5: hoy
es necesario que pose yo en tu casa. Yo quisiera que resaltáramos esa frase y que nos lleváramos esa frase. Dice que cuando lo vio el Señor Jesús, dice, entonces él descendió. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa frase es la que me resalta. Y quiero hablar contigo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando pensamos en el concepto de la necesidad, no dice, hoy quiero pasar yo tiempo en tu casa. El Señor Jesús no tenía necesidad. La necesidad estaba en Zaqueo, o la necesidad estaba en la casa, en el lugar de Zaqueo. Porque de pronto tal vez él no veía una necesidad en él. Jesús no necesitaba una casa. Jesús no necesitaba dónde pasar la noche. Jesús no buscó a Zaqueo para atender una necesidad personal. Más adelante, o en algunos capítulos atrás, en San Lucas capítulo 9, describen que el Señor Jesús, él decía, yo no tengo casa, yo no tengo dónde pasar la noche. Y no lo tenía porque no lo necesitaba. Él no vino a acumular, él no vino a hacer riqueza terrenal. Él tenía una misión y un propósito. Cuando el Señor Jesús le dice, oye, es necesario que pose yo en tu casa, esa necesidad es la que ocurre en la casa de Zaqueo. Ahora, Jesús pudiera hablar con Zaqueo en la calle, porque también Jesús pudiera haber hablado con él y le pudiera haber dado un mensaje. Ya lo había hecho en otras ocasiones. El Señor Jesús hablaba con las personas ahí mismo en la calle, y ahí mismo en la calle solucionaba su necesidad, o les daba alguna palabra de fortaleza, les pudiera hablar de salvación, de arrepentimiento, de sanidad, y ahí mismo lo solucionaba. Sin embargo, aquí le dice algo diferente. Le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa, porque la necesidad está en tu casa. Tal vez la necesidad no solamente está en tu vida, la necesidad está en tu hogar. Porque no perdamos de vista que Dios está interesado en la salvación de nuestra familia, de la salvación de nuestra casa, no solo de nosotros como individuos. La familia es una unidad. Una expresión que viene en la Biblia es: ¿de qué le sirve al hombre salvar su vida y perder su alma? Porque de alguna manera nuestra alma es algo que está diseminado. Yo sé que suena extraño, pero es el yo soy nosotros. Ese concepto que manejan en África, el Ubuntu. No es yo y tú y él y nosotros. Es yo soy nosotros y nosotros soy yo. Yo soy mi familia y mi familia soy yo. ¿De qué sirve que yo me acerque a Dios y solucione y mi familia se pierda? En mi familia no haya salvación. Y ese concepto de salvación no es solo el ir al cielo, no ir al cielo. El concepto de salvación es ser librado. Ser librado del error, ser librado del desacierto, ser librado del fracaso, ser librado de la falta de amor, ser librado del odio, de la discordia. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque tal vez Zaqueo no había reconocido la necesidad que había en su hogar. Después de todo, estaba en una buena posición económica. Seguramente les llevaba lo que ellos consideraban necesario. Pero espérame, hay necesidades que van mucho más allá de lo material. Y el Señor Jesús reconoce esa necesidad y busca ir a atender la necesidad de Zaqueo. Repito, hubo otros casos que las personas encontraban sanidad. Y si vemos, el Señor Jesús les decía, bueno, ve y dile a tu familia lo que ocurrió. Pero aquí les dice, hoy es necesario que pase yo a tu casa. Curiosamente, las personas decimos mujeres y niños primero. Cuando vemos la historia del Titanic, como muchos otros barcos, la expresión es mujeres y niños primero. Los varones no pasa nada, los varones se pierden. Cuando vamos a la iglesia contemporánea se ve mucho ese fenómeno. Vemos una iglesia llena de mujeres, una iglesia llena de niños, y vamos a conocer a algunos varones que digan, no, eso es para mujeres, no, eso es para niños. Ferme, esto no es un barco hundiéndose. Esto no es límites. Tal vez en los barcos es mujeres y niños primero porque el lugar es limitado, tal vez porque tienen que ocuparse de la salvación de las mujeres y luego tú. Sí, pero Jesús nunca dijo mujeres y niños primero. Dios nunca dijo mujeres y niños primero. Dijo varones que lleven la salvación a su familia, varones que se ocupen de la salvación de su familia. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y en esta historia el Señor Jesús deja una lección. La importancia no de solo ser curiosos, no solamente de buscar ver pasar a Jesús, no solamente de buscar que Jesús intervenga en el yo y en el ahora. Jesús deja una lección. Hay una necesidad. Al final, cuando va e interviene en la vida de la familia de Zaqueo, el Señor Jesús da una expresión. En el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa,
No es que ha venido la salvación a tu vida y a la vida de tu esposa y a la vida de alguno de tus hijos que ahora es sensible a tu palabra y qué bueno que tu hijo ahora busque. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, toda la casa. Una promesa permanente que está en la palabra de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. No solo una parte de la familia, no solo una parte de la familia que ahora teme a Dios y guarda sus mandamientos, y la otra parte no. También son procesos, porque yo entiendo que de pronto hay procesos y la familia tarda en asimilar por completo. Pero es algo que tiene que ocurrir, es algo que debe ocurrir. Es algo que Dios quiere que suceda. Y si Dios quiere que suceda, entonces es bueno y va a suceder. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy a veces perdemos de vista la importancia de la familia, de la salvación integral de la familia, y lo vemos como algo individual. Tú salvo, el otro salvo, yo salvo, no lo salvo. Él sí es cristiano, no es cristiano. Él sí va a la iglesia, entonces no se congrega. No puede ser. Es como si pensáramos en mí, no, mi mano ahora es salva y esta mano ya no comete errores y esta mano ya no peca. Bueno, pero esta sí, pero está en un... No, espérame. Tiene que ser un todo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dijo el Señor Jesús. En tu casa hay necesidades que tal vez tú no has percibido, pero yo sí. Que va más allá de la curiosidad. Y cuando el Señor Jesús fue y entró a la casa, entonces hubo una diferencia. Y cuando el Señor Jesús estuvo en la casa, que fue criticado, porque no fue bien recibido, porque de pronto es incómodo. No sé si alguna vez han intentado llevar a alguien a la casa sin avisarle a la señora. No. Es todo un suceso. No. Fanny me dice, avísame con días de anticipación, ni siquiera con horas o con minutos. Avísame con días. Perdón, Fanny. Pero no le dio tiempo a Zaqueo. Porque había una necesidad, y cuando hay una necesidad tal vez nos brincamos los protocolos y vamos más allá de la ética o de la consideración. Espérame, hay una necesidad. Y Zaqueo lo llevó a su casa, y repito, hay quien lo vio mal. Sin embargo, después de que estuvo allí y que interactuó con ellos, dice la expresión, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Continúa la expresión en el verso 2, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo no sé qué se haya perdido en nuestra casa, o que se pueda perder en nuestra casa, o que se haya perdido en la casa de la gente que está cerca de nosotros. Pero la respuesta, la solución sigue siendo la misma. Es necesario que pose Dios en tu casa. Es necesario que el Señor Jesús pose en tu casa. Porque es diferente cuando vas a la iglesia y estás ahí, en ese ambiente tan bonito que nos construye y nos anima espiritualmente así, pero es necesario que eso que vemos en el templo, que vemos en la iglesia, pose en nuestra casa y se quede en nuestra casa, nutra nuestra familia, construya nuestra familia. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, viene una expresión. Apocalipsis capítulo 3. Sí. En el verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una expresión bonita. Dios siempre está a la puerta. De alguna forma, Dios siempre está a la puerta y llama. Pero a veces el ruido que hay adentro, a veces las voces que están conmigo, a veces el quehacer en el que me encuentro, no me permite escuchar la voz. Porque una cosa es que el Señor llame, otra cosa es que nosotros escuchemos. Yo estoy a la puerta y llamo, y dice, si alguno oye mi voz. Y además de escuchar la voz de Dios, abre la puerta, porque pudiéramos escuchar, porque Dios nos ha hablado. Tal vez hubo una época en nuestra vida que estuvo a la puerta y habló. Estoy tan ocupado, hombre, asegurando el patrimonio de mi familia, provocando recursos para mi familia. Hombre, espérame, hoy no tengo el tiempo o el espacio o el momento, ¿no? Es como cuando llegan y dicen, eres el abonero, ¿no? Sí escucho su voz, pero no le abro la puerta, porque no tengo algo para él. Pero cuando dice, oye mi voz, y además de escuchar mi voz, abres la puerta y me permites entrar.
entonces, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y empieza una interacción, ya no solamente es yo pidiendo que intervenga, sino tú dejándome que intervenga. Y hay una retroalimentación. Es como la comunicación. Una cosa es que yo hable, otra cosa es que te escuches, y otra cosa es que escuches y sí que retroalimentes. Bueno, es el proceso completo. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. No solamente en alguien de tu familia, no solamente que solucione tu necesidad. Esto no se trata de intervenir en tu vida y se acabó. Esto es una transformación completa de todo lugar. Y cuando el Señor Jesús entró en la casa de Zaqueo, pudo decir: la salvación llegó a esta casa. Porque ocurrió lo que menciona Apocalipsis. Llamó, se le escuchó, se le permitió entrar. Y sí, determinar, cuando hemos recibido a alguien en casa, usted sabe que se modifican muchas cosas. La recámara que se adecua, tú te sales de esta recámara porque tu tía va a venir aquí, ahora tú vas a dormir acá y ahora él va a dormir acá. Incluso la forma en la que se compra la despensa se modifica porque ahora tienes que ponerle un poquito más porque va a estar tu tía viviendo o vienen tus primos y van a estar aquí. Bueno, ahora échale más agua a los frijoles porque va a comer más gente, no sé. Bueno, esto es igual, se tiene que modificar. Yo creo que se modificó cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo. Se modificó la forma en la que vivía Zaqueo, al menos por ese día. Y ahí en adelante, sí se va a modificar nuestra vida, pero va a ser para bien. Sí se tienen que hacer adecuaciones, sí se tienen que corregir cosas, pero es para bien. Y cuando se modifica, cuando la palabra de Dios se vive en mi casa, se vive en nuestros hogares, esta expresión surge: la salvación llega a nuestra casa, porque vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué podemos decir? Hoy es necesario, siempre es necesario que el Señor Jesús pose en mi casa. Siempre es necesario que el Señor Jesús pose en la casa de mis hijos, de mis nietos en algún momento, de mis amigos, de mis compadres, de mis vecinos. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. No porque Jesús ocupe una casa, porque nosotros ocupamos al Señor Jesús viviendo en nuestro hogar. Él está a la puerta y ya. Se lo dejo a su consideración. Yo creo que una de las preocupaciones fuertes, quizá la más fuerte que tenemos, es nuestra familia, es nuestra casa, dice. Casa, familia. Casa es todo lo que abriga a nuestros seres queridos. Y esa casa nos preocupa. Prueba de ello es que el jefe de la casa sale todos los días, incansablemente, a procurar el bienestar de la familia, o sea, de la casa. Hay un sentimiento muy fuerte en el jefe de la familia, en el esposo, en el padre, y una gran preocupación también por ellos. Yo creo que esto, salvo raras excepciones, pero es lo más común, ¿verdad? Es lo más natural, la preocupación de nosotros por nuestra casa. Entendiendo, por supuesto, repito, no la casa material, sino lo que abriga el hogar, las personas que son parte de mí. Y me llama mucho la atención porque Zaqueo a lo mejor no se daba cuenta, o sí se daba cuenta, pero no totalmente, de la magnitud de lo que estaba sucediendo, de los alcances. Tal vez él todo lo relacionaba a su participación, que lo estaba llamando, que tengo que ir, que me tengo que cambiar de ropa, no sé, pero la estaba recibiendo él. Pero la relación entre lo que él estaba y las consecuencias que podía tener eso en su casa, en su familia, en lo suyo, ese es un misterio. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer algo por mi familia? Si me preguntaran, oye, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer por tu familia? Pues yo trabajar mucho y tener esto y tener aquello. Y estamos muy distantes de entender que mi vida, mi actitud, mi relación con Dios
es mucho más grande y más poderosa y más fructífera que cualquier otra actitud que yo pueda tener. Mi propio compromiso con Dios ya es la salvación de la casa. Y en este caso, llama a Zaqueo y a través de Zaqueo bendice la casa de Zaqueo, esposa, hijos y demás, ¿no? Me llama mucho la atención porque el Salmo 91 habla muy claro de este asunto. Comienza por bendecir al hombre, al jefe de la casa. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, tú eres bendecido. Y más adelante dice, y no temas ningún mal, porque ninguna desgracia caerá sobre ti. Ninguna desgracia caerá sobre tu casa, estando tú al amparo, porque lo dice al principio, tú que vives al amparo del Altísimo, estando yo al amparo del Altísimo, ninguna calamidad caerá sobre mi casa, porque el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerlos donde quiera que vayan. Digo, me refiero nada más a la relación que hay entre el llamado de Dios al hombre, al jefe de la casa, y las consecuencias que tienen cuando el hombre obedece y se pone bajo la autoridad de Dios. Es muy parecido a lo que estábamos diciendo al principio, que el hombre es llamado por Dios y las consecuencias del llamado y de la disposición del hombre a Dios le acarrea la solución total de la problemática, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto que estamos haciendo. Nosotros estamos buscando al Señor todos los martes, venimos con entusiasmo a ver el Señor qué nos dice ahora. Y hasta allí, y nos enriquecemos con esta enseñanza que Dios nos da, nos sentimos muy bien y decimos, oye, pues es un alimento espiritual esto a todo dar, ¿no? Pero no le damos vuelta a la página. A ver, ¿y en la casa qué repercusión tiene eso? Y yo creo que sí debemos tener un poquito más de visión para también prestarnos a que dentro de la casa Dios también haga lo que en la casa de Zaqueo. Este día ha llegado la salvación. Quiero resaltar nuestra presencia aquí ahorita, que nos costó sacrificio, ¿no? Por lo menos a mí me cuesta levantar esto y aquello, ¿no? Pero cuando ya tenemos el panorama completo, no, pues el sacrificio se vuelve realmente una bendición, ¿verdad? Gracias Dios, no, ayúdame para que no me sienta cansado y adelante. Digo, como se conjugan todas las voluntades, incluyendo la de Dios, y ahí estamos. Y beneficio hasta para la casa, que es uno de los renglones que nos interesa mucho. Qué bueno que con eso, ¿verdad?, estemos matando varios pájaros. Sí, nada más quería preguntarles, estaba viendo aquí en Apocalipsis, la verdad no lo leo yo, Apocalipsis, que lo escribe Juan, y me llama la atención que lo que él escribe es a través del mensaje que manda Jesús por medio de un ángel, así dice el principio. ¿Por qué por un ángel, o cuál es la diferencia de un ángel y el espíritu? No entiendo de ahí. Un ángel es un mensajero de Dios. Y el Espíritu es Dios en nosotros, que se revela, que nos inspira. No es un mensajero.
Entonces es diferente. En diferentes momentos de la Biblia vamos a encontrar que cuando Dios quería hablar con alguien o transmitir un mensaje, enviaba a un ángel, a un mensajero, no al Espíritu. O sea, no es a través del Espíritu. No, el Santo Espíritu que es convicción, es fortaleza, es determinación, pero no necesariamente. Se dice el Espíritu que nos recuerda lo que habremos de, cómo habremos de actuar o de conducirnos. Alguien que nos recuerda incluso, pero no transmitir necesariamente un mensaje. El Espíritu es Dios, ¿no? Sí.